Okay, good morning, church family. Buenos días, familia de la Praise the iglesia. Lord. Beautiful sunny Gracias day, a Dios full por este sanctuary full día downstairs. hermoso. What a Tenemos wonderful day. santuario So lleno we'll be arriba y reading from abajo. Matthew Vamos a 10. leer Mateo If you can turn 10. there. Vamos We'll be por favor starting a in Mateo verse 10, 5 verso through 5, 14, and then we'll jump to del 39 to 5 42. y luego So del Matthew 10, 39 verse al 5. 42. Mateo 10, verso 5. These 12 Jesus sent out and commanded them, saying, Do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the Jesús house envió a of estos 12 Israel. con las siguientes And as instrucciones: you no go, vayan a comunidades de los preach, gentiles, saying, ni entren en ningún The pueblo de los kingdom of samaritanos. heaven Vayan más bien is a at las ovejas hand. descarriadas del Heal the pueblo sick, de Israel. cleanse Donde the quiera que lepers, vayan, prediquen este raise the mensaje: dead, el reino de los cast out cielos está demons. cerca. Sanen a los Freely you enfermos, have received, resuciten a los freely muertos, give. limpien a los que tengan alguna Provide enfermedad en neither la piel, gold, expulsen a los nor demonios. silver, Lo que ustedes no recibieron copper gratis, in denlo your money belts, gratuitamente. No nor lleven oro, bag ni for your plata, ni journey, cobre en el cinturón, nor two ni bolsa para tunics, el camino, nor ni dos sandals, mudas de ropa, nor ni staffs. sandalias, ni For a bastón, porque el worker is trabajador worthy tiene of his derecho a su food. sustento. Now, whatever En city or cualquier town you pueblo o enter, aldea donde entren, inquire busquen a who is alguien que worthy, merezca and recibirlos y stay quédense en there su casa till you hasta go que se out. vayan de ese And when you lugar. go into Al a entrar household, digan: greet it. paz a esta casa. If the household Si is el hogar se worthy, lo merece, que let the la paz de peace come ustedes upon you. reine en él. But if it is Mas si not no lo worthy, merece, que la let your paz regrese a peace ustedes. return to you. And Si whoever alguno no will los not recibe receive bien you, ni nor escucha hear sus your palabras, words, when you salgan de depart esa from that casa house or o de city, ese pueblo shake off y the sacúdense dust el polvo from de your los feet. pies. Now jump into Ahora verse vamos, por favor, 39. al verso 39. He who finds his life will lose it, El que se aferre a su vida la perderá, who y el loses que his pierda su life vida por mi for causa la my sake will encontrará. find it. He who Quien los receives recibe a me ustedes, receives me, me recibe a and mí, he who y receives quien me me recibe a mí, recibe receives al que me him envió. who sent me. He who receives a Cualquiera que prophet recibe a in un the name of profeta a por tratarse prophet de un profeta, shall receive a recibirá prophet's reward. recompensa de And profeta. he who El que receives a recibe a un righteous justo man por in the tratarse name de of un a righteous justo, man recibirá shall recompensa de receive justo. a righteous man's reward. And whoever gives one Y quien dé, of these y little quien dé ones siquiera only a un cup of vaso de cold agua water fresca in the name a of uno a de estos disciple, pequeños por assuredly I tratarse say to de you, uno de mis he shall discípulos, by no les means aseguro que no lose his perderá su reward. recompensa. Thank you, Jared, musicians, Tessa. That was great. Gracias, Tessa, as you were músicos, up here Jared, speaking, I Tessa. just thinking to myself, if I could talk that fast, it wouldn't take me Cuando, nearly so long to get through cuando Matthew. ella pasó a hablar aquí, pensé: si yo pudiera hablar así de rápido como Tessa, That's yo great to hear. predicaría That God changed your heart rapidísimo and the doors He's opened en las for mañanas. you. Gracias a Dios We're por going este to look ministerio. at Matthew chapter 10, Mateo verses capítulo 39 10, verso to 42. 39 al 42. Heavenly Father, we thank you. Padre Celestial, te damos Thank you gracias. for the glorious truths that we've been Gracias singing por of las what you verdades accomplished gloriosas que hemos estado at the cantando. cross. Gracias, Thank you Señor, that por the lo que work tú was hiciste en la finished, cruz. Gracias, Señor, porque la obra está terminada. and what we participate in is the Y working gracias, out Señor, of the porque finished work. nosotros participamos de una obra que ya está Thank you terminada. for your spirit Gracias, within Señor, por us tu espíritu en and nosotros the hope that that gives us. We ask you to enable us to y por la understand your esperanza word que this eso morning nos da. Gracias, and Señor. show us how it applies in our lives. Ayúdanos a Heavenly Father, I entender pray cómo for your aplicar las enablement. verdades que vamos a estudiar en esta mañana. Habla a través de mí. Father, I pray Y for Padre, your enabling on each of our oro lives para que as we tú depart nos from this place, ayudes that we para would go que out cuando salgamos de este to lugar, work out and fulfill in the power of your tú Holy nos Spirit llenes con el poder de tu the Espíritu abilities, Santo, the gifts, con the la habilidad, message, con los the dones, ministry con el that you've mensaje y given el to each ministerio one. que nos has dado And a we cada ask uno de these things in the nosotros. name of Te lo Jesus. pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. We've been looking at Matthew chapter 10. Hemos and estado much of the estudiando Mateo emphasis capítulo of this 10 y 10th mucho del chapter of énfasis de Matthew este has been capítulo on 10 de preparing Mateo ha disciples sido el to preparar a not los fear, but discípulos to a no trust temer, sino a that the confiar, Lord would give them a the confiar de boldness que el that they Señor need les va a dar and to la trust the valentía que Lord to give them all necesitan the right
para confiar en el Señor y para decir lo que el Señor les dé a decir en el tiempo de cualquier oposición o persecución. El Señor Jesús nos asegura que esta oposición vendrá de todas direcciones y especialmente mientras nos acercamos al final de la misión. El Señor nos advierte que esta oposición va a aumentar y que este mensaje ha sido de la seguridad de que el Espíritu Santo va a estar allí para hablar a través de nosotros, para que podamos llevar a cabo este ministerio que Dios nos ha dado. La mayor parte de este capítulo ha sido en un sentido negativo porque nos habla acerca de las cosas de la oposición, la persecución, pero en el sentido positivo es de no preocuparnos porque el Señor va a estar con nosotros siempre. Ahora, no todo mundo se va a oponer a nosotros. Siempre va a haber alguien que va a amar a Jesús. Siempre va a haber alguien que sí va a abrazar el Evangelio y que va a bendecir y a darle la bienvenida a los siervos de Cristo. Y ahora en estos versos finales, Jesús nos asegura que hay una gran recompensa para todos aquellos que reciben a Jesús. Y la más grande recompensa es ganar la vida de Cristo, esa vida caracterizada por la paz y el gozo que empieza hoy y dura para siempre. Y todo lo demás es la cereza del pastel. Mateo 10:39. El que se aferre a su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Aquel que se aferre a su vida. ¿Qué significa eso? Hay una expresión griega que dice el que gane, el que obtenga, el que sea exitoso a los ojos del mundo, el que pueda sentarse y decir, esta es vida, ahora sí, tengo todo lo que necesito. En la versión de la Reina Valera dice, el que halla su vida. ¿Qué significa eso de hallar su vida? Es esto precisamente, el que quiere proteger eso que valoras. Eso es hallar su vida. Hallar la vida significa eso de que tienes algo y no hay nada que sea mejor que ello. Lucas capítulo 12, verso 16, ilustra lo que significa encontrar su vida. El que encuentra su vida la perderá. Lucas 12, 16 al 21. ¿Qué significa hallar su vida? El que halle su vida la perderá. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Este hombre es muy exitoso y ya se va a retirar rico y va a empezar a vivir la vida. Ha encontrado la vida. Eso es lo que piensa. Tiene seguridad, no necesita preocuparse de nada. Pero vean el verso 20. Pero Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
Jesús está advirtiendo que esta clase de vida, esta clase de prioridad es muy temporal. Perseguir esto y pensar que aquí es donde vas a encontrar tu vida, te va a costar la vida y te va a costar la eternidad. Por otro lado, Jesús dijo en Mateo capítulo 10, verso 39, aquel que pierda su vida por mi causa, la hallará. Es decir, que aquel que está en esta existencia temporal, esa persona decide someterse voluntariamente a Cristo y decir, Señor, te ofrezco mi vida, yo dejo el control, mis derechos, porque mi vida es tuya y voy a seguirte a donde me digas, porque esta no es mi vida, esta vida es tuya. No, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha en mi vida. Yo no quiero vivir la vida como yo quiera, sino como tú digas, aun si esto significa persecución y sufrimiento, porque yo he perdido mi vida por ti. He perdido mi vida, pero he recibido la tuya. Y esto significa que esa persona ha perdido su vida, pero ha encontrado la vida de Cristo, esta vida que trae gozo y paz. Y el Señor lo que nos da en lugar o a cambio de esta vida es algo mucho mejor y mucho más, con mucha más recompensa. Filipenses 3, 7 al 9 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, está hablando Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo propia justicia. Pablo perdió su vida, pero también ganó una vida mucho mejor, mucho más abundante. El Señor ha dicho, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Regresando a Mateo capítulo 10, verso 40. Jesús dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El Señor está enviando a sus discípulos en una misión, en preparación por la gran comisión, y no todos odian a Jesús, no todos en el mundo van a rechazar a Jesús, no, van a haber algunos que van a responder, que van a estar abiertos, no todos en el mundo van a rechazarte por ser cristiano. Mucha gente va a amar a Jesús y va a querer escuchar acerca de Él y van a recibir con amor cuando descubran lo que tienes para ofrecer. Una de las recompensas de convertirse en cristiano es que te conviertes en parte de la familia de Dios. Y es una gran familia. Algunos de ustedes han viajado mucho por el mundo y han descubierto que a donde quiera que vayan hay hermanos y hermanas en Cristo. Y no toma mucho tiempo para descubrir que son como familia, porque realmente somos familia. Y a donde quiera que vayas, vas a encontrar familias que te van a recibir en sus hogares o te van a brindar su amistad, te van a cuidar y van a proveer para tus necesidades cuando lo necesiten. Van a orar por ti por ninguna otra razón
más que porque eres parte de la familia de Dios. Aún tu familia natural puede ser que te rechace por causa de Cristo. Aún que seas rechazado por tu propia familia, tú perteneces a una familia eterna, la familia de Dios. Y en épocas de crisis y de necesidad, la familia de Cristo te va a proteger y te va a ayudar. Como creyente, has sido unido al cuerpo de Cristo y has recibido al Señor como tu Salvador. Y eso es recibir a Dios mismo. Lo opuesto es verdadero. Rechazar a Jesús es rechazar a Dios. Jesús está hablando acerca de una realidad fundamental de ser un hijo nacido de nuevo de Dios, interactuando con otros hijos nacidos de Dios. No es profesar solamente sin ninguna transformación. El Señor implanta al Espíritu Santo dentro de ti y entonces eres diferente. Y aun cuando tú no tienes naturalmente el valor o la capacidad de hacer ciertas cosas, el Espíritu Santo va a hacer que lo hagas, que tú actúes de esas maneras que son consistentes con su carácter. El Señor se muestra a sí mismo, especialmente en tiempos de crisis, especialmente para cuidar a aquellos que son tus hermanos y hermanas que están en necesidad. Y esto es en parte porque todos hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador. Él pertenece a nosotros y nosotros le pertenecemos a Él. Fíjense en las palabras que Jesús habló a sus discípulos la noche antes de su crucifixión en Juan capítulo 14, verso 19 al 20. Jesús dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más, porque lo iban a crucificar. Esta es la noche antes de su crucifixión. Pero ustedes, o sea, sus discípulos, me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Eso es lo que dice el verso 20. Y esto se parece mucho a lo que estuvimos hablando en nuestra lección de los jueves. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y tú están en mí, ustedes están en mí y yo en ustedes. A causa de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, nosotros lo hemos recibido y somos uno con Jesucristo y uno con el Padre que vive en nosotros. Regresando a Mateo capítulo 10, la persecución fue el tema y a causa del contexto podemos ver de los versos 16 al 37 podemos ver que tiempos de oposición y de persecución por proclamar la palabra de Jesucristo iban a venir. Y en estos tiempos de oposición, a pesar de los riesgos, a pesar de que podrían haberlos dañado, esos que reciban a Cristo van a ser recibidos por Cristo porque le pertenecen. Aunque su vida esté en peligro, el Espíritu Santo está en ellos
Y el Espíritu Santo los va a motivar y los va a empujar a recibir y a identificarse con otros hermanos y hermanas en Cristo. Y esto implica en los versos 10 al 15 que esos que no conocen a Jesús van a ser preparados por el Espíritu Santo para recibir a Jesús, para recibir a sus mensajeros. Tal vez todavía no son cristianos, pero el Espíritu Santo está preparándolos para que cuando tú vengas con el mensaje, ellos van a estar listos para abrazar el mensaje y recibir lo que tienes para decir. En el libro de Josué, capítulo 2, había una mujer llamada Rahab, que era una prostituta. Ella vivía en Jericó y a gran riesgo de su vida recibió a 2 espías, 2 hombres buenos de Israel que confiaban en Dios. Esos eran espías que venían a ver la ciudad, venían a espiar para tomarla. Entonces esta mujer les abrió su hogar y los recibió porque ella se había convertido en una creyente del Dios de Israel. Pero Dios empezó a trabajar en su vida. Y ella fue la única creyente en la ciudad. Estos 2 espías vienen y solamente hay una persona en esta gran ciudad y Dios los dirige para que se encuentren. No se conocían, ellos no sabían que ella era la única que estaba preparada en su corazón para recibir este mensaje de fe. Y el Señor los dirige a estos 2 espías a esta mujer. Esta mujer los recibe en su casa, los guarda del peligro y el Señor guarda a esta mujer y a su familia por lo que hizo, por ese acto de fe. Vamos a Hebreos capítulo 11. La recepción de los espías por parte de esta mujer no hizo que ella fuera salva, sino la fe que puso en Dios. Esa fe que hizo que ella pusiera en riesgo su vida al recibir a los espías, eso fue una evidencia de que tenía una fe genuina y de que era una creyente. Hebreos capítulo 11, verso 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por fe fue que ella no pereció. ¿Y cuál fue la prueba de esa fe? Pues que recibió a esos espías. Antes, en el capítulo 10 de Mateo, Jesús indicó que una de las características de alguien que es genuinamente un hijo de Dios es que a causa del poder del Espíritu Santo que obra en ellos, ellos no van a negar a Jesús aún en medio de la persecución, pero lo van a confesar. Porque mira, muchas veces tal vez tú te preguntas, ay, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a responder si yo me encuentro en la oposición? Pero sabes que el Señor se va a asegurar de que si llega ese momento, Él te va a dar poder, Él te va a capacitar, Él va a hablar a través de ti. Y es ese mismo espíritu en ti el que lo va a hacer. Porque tal vez tú puedes pensar, no, pero ¿qué tal si se suelta una persecución grande en contra de alguien y llegan a mi puerta tocando para que los ayude? ¿Qué tal que llegan ahí y los vienen persiguiendo? Yo no sé si voy a tener la capacidad de abrirles la puerta y ayudarlos. Hermano y hermana, ¿sabes qué? Si tú te llegas a encontrar en una situación así, el Espíritu Santo que vive en ti va a asomarse a través de tu vida
y va a darte el poder y el valor para hacer lo que Dios quiera que hagas en medio de la dificultad y la persecución. Agreeing with something. You share a common belief. Nosotros los cristianos compartimos una creencia común. You are born Cuando tú te convertiste a Cristo, tú naciste de nuevo. Lo viejo ya pasó y todo es nuevo. salvation, La salvación, la verdadera salvación es poderosa y es life in transformadora y te capacita. El mismo poder, la misma gracia de Dios que te sacó del reino de las tinieblas y te transfirió al reino de la luz de su Hijo Jesucristo. Ese mismo poder es el que te mantiene vivo en Cristo. Ese mismo poder te capacita. Ese mismo poder te va a ayudar a vivir una vida que agrade a Dios. Es su obra And we often look at the en Christian ti. life and just think it's too hard. Y tal vez tú piensas que es muy difícil. Y tú tal vez puedes decir, no, no puedo hacerlo, pero gracias a Dios, el Señor puede. Es precisamente por eso que el Señor te puso dentro de ti el Espíritu Santo para hacer algo que tú en tus fuerzas jamás podrías hacer. Mateo 25, capítulo 25, verso 31. Vemos que cuando Jesús regresa a juzgar a este planeta, esta gente de la que está hablando, esta gente en necesidad, van a ser la evidencia de justificación para enviarlos al reino o al infierno. ¿Cuál es la evidencia de que perteneces a un lado o al otro? La persona que recibe a Jesús, estos son familia, y como son familia, estos recibirán a los de la familia, aún en tiempos de persecución. Y aquel que ha rechazado a Cristo, como evidencia, va a rechazar a aquellos seguidores de Cristo. Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como apartará el pastor a las ovejas de los cabritos. Verso 32. Vamos a ver el contexto. Esto se desarrolla en la tribulación. Y todas las naciones serán reunidas ante él. Todos esos que han sobrevivido a la tribulación, es el final de la tribulación y solo algunos van a entrar en el reino. Entonces él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Verso 33, pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey, es Jesús, dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Aquí están las recompensas. Verso 35. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. ¿Qué está haciendo? Está desplegando la evidencia de por qué tú eres digno, por qué vas a ser recompensado con la entrada al reino de los cielos. Esta es la evidencia, no es la causa, es la evidencia.
Then the righteous will answer him, verse 37. Verso saying, 37. "Lord, Entonces los when did we justos see you le hungry preguntarán, and feed you, Señor, ¿cuándo te or vimos thirsty con and hambre? give you Te drink? dimos de comer o When con did we sed y see te you a dimos de stranger beber? and take ¿Y you cuándo te in, vimos or forastero y naked and clothe recibimos you? o desnudo y te Or when cubrimos? did we see you ¿Cuándo te sick vimos or in enfermo o en prison la and cárcel come y to te you?" And the visitamos? king will Y el rey answer les and say to responderá, them, de cierto "Assuredly les I digo say que to todo lo que you, hicieron por uno de mis inasmuch as hermanos you did it más to one of pequeños, the por mí least lo of hicieron. these my brethren, you did it to me. Inasmuch as you did it to family, you did it to me." Lo hiciste por mi Even during familia, the entonces lo horrific hiciste por mí. persecutions of the Great Tribulation, Vendrá they la risked their persecución, lives to help meet the ellos needs arriesgarán of su the vida people of God. para salvar al pueblo de Dios. Now, this isn't teaching that the church is going through the tribulation. Esto no está enseñando que la But it's iglesia va a evidence that pasar during por the la tribulation, there are many por la who come to faith tribulación. in Christ. Lo que es evidencia es que muchos se van a convertir durante este tiempo de gran persecución. Verse 41. Verso Then he will 41. also say to those Entonces on dirá our también a side, los de la izquierda, he has separated them. Depart from me, you apártense de cursed, mí, into the malditos. everlasting fire Vayan al prepared for fuego the eterno devil and his preparado angels. para el diablo y sus For I ángeles, was porque hungry, tuve and hambre you gave me no y no me food. dieron de I was comer, tuve thirsty, sed y and no you me gave dieron me de no beber, drink. I fui was a forastero y stranger, no me and you did not recibieron, take estuve me in, desnudo y naked, no me and you did cubrieron, not clothe me, estuve sick enfermo y and en in la prison, cárcel y and you no did me not visit me. visitaron. And then they will Ellos a also su vez answer le him, preguntarán, saying, Lord, Señor, when ¿cuándo did we te see vimos you con hungry hambre or o thirsty or a sed, stranger o or naked or forastero, sick or in desnudo, prison, enfermo o en and la did not cárcel minister y to no you? te servimos? And then he will Y él answer les them, saying, responderá, Assuredly, de I cierto say les to you, digo que todo lo inasmuch que no as you hicieron did por not uno de do it estos to one of the más least of pequeños, these, tampoco you por mí did lo not do hicieron. it to me. And these will go away Entonces into estos irán al everlasting castigo punishment, eterno but the y los righteous justos into irán a la vida eternal life. eterna. That is not teaching the way of salvation. It is Ahora, teaching the aquí no evidence está of enseñando el salvation. camino a la salvación, está No enseñando one comes to the la Father except through evidencia. Jesus Christ. Nadie viene al Padre By faith excepto you a are través saved. de Cristo. Si tú tienes Grace, fe en Cristo, not by works, lest any man eres should salvo, boast. salvo por This gracia, is no por teaching obras the para que evidence nadie se gloríe. that Jesus is looking Pero for. esta Are es la you a Christian or are evidencia. you not a ¿Cómo Christian? sabes que Are eres you un part of the cristiano o family or no? not part of the family? Parte de la How do you familia o no. respond to ¿Cómo others who are part of the respondes family is a la evidence. familia? Esta es la evidencia. And back to Matthew chapter 10. De regreso a Mateo capítulo 10, verso 41. He who receives a prophet in the name of a prophet El que shall recibe un receive profeta a porque es prophet's profeta, reward. recibirá And he who igual receives a recompensa que el righteous man profeta. in the name Y el of que a recibe a un righteous justo man porque es shall justo, receive a recibirá righteous igual man's recompensa reward. que el justo. And whoever gives one of these little ones only a cup of cold water in the De cierto name les of a digo que cualquiera que dé disciple, uno de estos assuredly pequeñitos, I aunque say sea un to vaso you, de agua he fría, shall by no por means tratarse de un lose his discípulo, reward. no perderá su recompensa. Jesus makes it clear that Jesús lo deja muy in claro. some way we are rewarded for our Nosotros acts of service vamos to a ser others. recompensados por nuestros actos de Some servicio a rewards otros. like Algunas Rahab's, recompensas, life como being la vida de spared, Rahab, are que received fue in this salvada. Other rewards, like the righteous in Ella Matthew recibió esta 25, who cared recompensa en for la the vida, followers of Christ, pero también got their reward hay when otras Jesus recompensas returned to the earth. que vendrán cuando Cristo In venga a Matthew la chapter tierra. 5, Mateo capítulo 5, which we haven't been there for a while, but back in ya Matthew lo chapter dejamos 5, hace verse un tiempo 11, atrás. Jesus Mateo said that the 5, reward 11 y for those 12 who endure dice, persecution will be bienaventurados great. serán There's ustedes great cuando reward por to mi those causa that endure los insulten y persigan y hardship mientan and y digan persecution. contra ustedes Blessed are toda you when clase they de revile mal. and persecute you, Gócense y and say alégrense all porque kinds of evil against you en los falsely for cielos my ya tienen sake. ustedes un gran Rejoice galardón, and be pues así exceedingly persiguieron a glad, los for profetas great is que your vivieron reward in antes heaven, que for so they ustedes. persecuted the prophets who were before you. Now, if you receive one Ahora, of these, si tú recibes uno de estos que fue perseguido and you care for them, you y bless te them, importan, tú los you bendices, will receive tú just as recibirás great of a reward. una recompensa tan grande como la de ellos.
those that are persecuted, be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. And then one who receives a prophet, because he's a prophet. Si alguien recibe a un profeta, recibirá esa misma recompensa. And you receive them. You receive this great reward of one who is persecuted. Jesus is sending El his Señor 12 apostles out on mission, but he makes it clear that those who will be assisting them in a variety of ways, El Señor nos dice que a todos los que asistamos o ayudemos en cualquiera de esas cosas, recibiremos la misma recompensa. Lo mismo se aplicó el rey David. Es un principio de Dios. No hay ningún don que no sea importante, no hay ningún llamado que no sea importante. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. We see this laid out for us here in this passage, 1 Corinthians 12, 28. And God has appointed these in the church, first apostles, second prophets, third. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Fíjense que el segundo es el profeta y sexto es los que ayudan. Pero en Mateo 10:41 dice, aquel que recibe a un profeta en el nombre de un profeta recibirá recompensa de profeta. Aquel que sea un profeta de Cristo. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu participación en la Gran Comisión? Creo que muchos creyentes sienten ese peso de sentir que para poder llevar a cabo la Gran Comisión tengo que andar puerta por puerta o en los centros comerciales o en la calle proclamando la palabra de Dios. Y tal vez ustedes se sienten desanimados porque no todos somos evangelistas. No todos tenemos ese llamado para predicar ni para enseñar, pero todos tenemos un don. ¿Cuál es tu don? Bueno, es lo que Dios te haya dado como un don, es tu participación, es tu contribución en la gran comisión. Tal vez tu parte es un ministerio que nadie ve, que está atrás, tras bambalinas. Pero eso no significa que tú no estés teniendo un papel importante. Tú vas a recibir tu recompensa tal como la palabra lo dice aquí, porque tú has ayudado a los profetas, a los que están evangelizando, a llevar a cabo su misión. Aquel que apoya financieramente al evangelista va a recibir la misma recompensa que el evangelista. Aquel que ora por los misioneros va a recibir la misma recompensa que los misioneros. Aquel que abre su hogar hospitalariamente para tener estudios bíblicos es muy importante, es tan importante como aquel que lleva la palabra al estudio bíblico. Y este es el principio que el Señor Jesús está enseñando. Todos tenemos recompensa. Y la recompensa de aquel que está en la primera línea es igual que aquel que está atrás orando y apoyando de otra manera al que va en la primera línea de defensa.
We sang about it this morning. en la primera línea de ataque, por decirlo así. Feet of Jesus. Why? Why do we lay them down at the feet of Jesus? Pero cuando tengamos esas recompensas, dice la palabra que nosotros las vamos a poner a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a decir, Señor, tú mereces la recompensa. Toda la gloria es para ti. Why is that? ¿Por qué? Why does he get the glory for ¿Por it? qué? ¿Por qué Él se llevaría la gloria de algo que nosotros hicimos? I didn't do it. Hermanos, porque nosotros no lo hicimos. An empty vessel. Yo me rendí a Él como un vaso vacío. Le invité a trabajar a través de mí, a fluir a través de mí y hacer a través de mí aquello For what he has done through me. que Él quería que hiciera. Por eso, en el cielo, yo me quito la corona y la pongo a los pies de Cristo. You be all the glory, God. A ti sea la gloria, mi Señor, porque From you, I did do nothing. apartado de ti nada podría ser. No hay nada de valor en mí, nada que importe. We share in his reward that he accomplished. Nosotros, todo lo que se cumple en la cruz, And we to- share todo lo in que his reward. todo lo que logramos se cumplió en la cruz, se logró en la cruz. Y en la eternidad vamos a reconocer que Cristo lo hizo todo y que no estaríamos aquí si no fuera por Él. Not have opened my door to that Y stranger. nosotros no hubiéramos nunca abrir la puerta a un extraño si no fuera por Cristo. If it were not Nosotros no nos hubiéramos puesto en riesgo si no fuera your por role to Cristo. minister to children, Tal vez to nuestro serve those in Nuestro papel es reward. ministrar cuidando a los niños o ayudando a los viejitos. Matthew 10, verse 42. Fíjense lo que dice la palabra en Mateo Matthew 10:42. 10, verse 42. And whoever gives Y cualquiera que le one of da these little ones a uno de estos pequeños only a cup solo of cold water una taza de agua fría en el nombre de un discípulo, You're giving it to them because they're a disciple. You're giving it to tú them se la because they're a das member of the porque family. es parte de la familia, porque es un cristiano, porque es un hijo de Dios. Assuredly, I say to you, he shall by no means lose his reward. Les aseguro que no perderá su recompensa. The weakest, the most Ustedes ayudan a disabled estos believer. They will not pequeñitos, miss a estos God's reward. niños, a estos viejitos, a estos que están It's not débiles. only the big things that get noticed No by van a God. perder su To recompensa. give a cup of cold water Dar is to un perform vaso de the agua, smallest act of hacer un kindness. It is a acto small service. de It is done for a amabilidad, small person. hacerlo por una persona así It's smaller than a meal or a bed. es un vaso de agua, no te cuesta It takes nada, very little time. toma muy And poco yet God tiempo y sin promises embargo to Dios reward even the promete smallest act to the recompensar smallest person aún with these words, el "I más say to pequeño you, acto, a la más assuredly, pequeña he shall persona. by no means lose Nadie his va a reward." quedarse sin recompensa. However, as we Sin conclude embargo, this morning, mientras concluimos en esta we mañana, need to turn our attention back necesito llamar to su the most atención important de message regreso of this chapter. al mensaje más importante de este Because there are capítulo, some porque who, in your present state, hay algunos que en su have estado no presente reward coming. no van a tener ninguna Some in your recompensa. present state, Hay when you algunos stand before Jesus que cuando Christ, estén delante de will hear him Cristo say, "Depart from me." van a escuchar, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. The whole purpose of Jesus sending out El his propósito disciples de is el so that Señor others mandar a sus could hear discípulos the good news about Jesus es Christ para que and todos come to escucharan el life mensaje de Jesucristo by y simply para que receiving him. volvieran a la vida al See, recibirle. the lie that the devil has put Hay out una there, vida that lie is that if you para turn your back todos, against Jesus, pero el the penalty enemigo for doing that act está of tratando rejecting de Jesus is he will send you to hell. That is a lie. está tratando de decirnos que no existe un infierno, que no va a pasar nada. And he came to rescue us
Pero hermanos, déjenme decirles que no hay otro camino de rescate sino a través de Cristo. El Señor ha venido a ofrecernos el rescate, la escapatoria. Pero si tú sigues caminando por donde vas, el enemigo va a tratar de mantenerte en ese camino, lejos de Dios. Pero cuando tú recibes a Cristo, recibes a Dios, y entonces experimentas la salvación del pecado, y entonces eres removido de ese camino destructivo de muerte. Pero si no recibes a Cristo, significa que sigues caminando en ese camino de muerte para siempre. El Señor Jesucristo vino hace 2000 años a decirnos que no podemos escapar a la muerte, que no podemos escapar de esta destrucción a menos que recibamos a Jesucristo. Es por su obediencia y por la obediencia de los discípulos que llevan el mensaje de salvación a los hermanos. La autoridad de esta palabra de Dios, que muchos pueden ser salvos. Hermanos, necesitamos llevar este mensaje y decirles a aquellos que están en ese camino, reciban a Cristo, porque si no lo reciben por la autoridad de Cristo, déjame decirte, si estás en este camino vas a perecer para siempre. La elección es tuya. Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Hermanos, quiero decirles, tenemos que escoger. Tú estás en ese camino, elige bien, elige por qué camino quieres andar. Padre Celestial, no podemos hacer nada para cambiar el corazón del hombre, de la mujer, de un niño, pero el Espíritu Santo puede suavizar nuestro corazón, puede derretir hasta la roca más dura. Señor, gracias porque nos has suavizado el corazón. Gracias, Señor. Pero también te pido, Padre, que tú hagas que cualquiera que oye tu palabra, que está oyendo este mensaje hoy, tenga fe para recibir a Jesucristo, recibirlo y estar dispuesto a perder la vida por ti, con tal de tenerte a cambio. Señor Jesús, hazlos escuchar, alcánzalos en su corazón y atráelos a ti, Señor. Te pido que nos llenes por ese deseo, por las almas que tú quieres alcanzar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a contribuir con los dones que tú nos has dado para esparcir la palabra, la gran comisión, llevar a cabo la gran comisión que nos mandaste. Y te pedimos, Señor, por aquellos que están en la primera línea de ataque, ayúdanos, Señor, a asistirlos para que ellos puedan estar allí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.